recién nos decía esto de las muertes, que hubo picos de muertes, por lo menos en Francia, cada vez que se autorizó este medicamento para que las personas se duerman, ¿no? Y ahora nosotros vemos, y estos son datos oficiales, que también hay un exceso de mortalidad en todos los países, no solamente en Francia, y por otras causas que aparentemente no tienen que ver con el COVID, por ahí sí con los ataques cardíacos, recién usted hablaba de la miocarditis, de la pericarditis, pero también vemos una explosión de cáncer, vemos personas que mueren, generalmente se les empeora alguna enfermedad inmune, hay muchas causas, digamos. Hay lugares donde ya se habla del 30 o 40% de exceso de mortalidad en países europeos. ¿Cómo explica usted esto? O no, ¿cómo explica? No tiene por qué explicarlo, pero digo, ¿qué es le explico. Le comento. Los datos no son datos veraces, pero es un todo de blog. Se sabe por ¿Los de los excesos de mortalidad, me dice? En el 2020 hubo 7% más que en el 2019. Este año hubo un poquito menos que el año pasado. Y los excesos de mortalidad probablemente tienen que ver con diagnósticos tardíos, pero no por el problema de la vacuna, o de la inyección la preparación farmacéutica. Fíjense que hasta yo caigo también en el error de llamar. Estas preparaciones farmacéuticas en sí mismas lo que tienen es un efecto ansiolítico, la gente está angustiada, va y se inyecta y parece que se siente mejor. Bueno, que lo haga. El exceso de mortalidad no se probó, no existe. Pero cuando usted empieza a ver cuál es la fuente, no hay ningún estudio científico. Entonces... Ojo, que yo no digo que sea oficial que se diga que tiene que ver con esto. No hubo. Pero que no se sabe de lo que es. El máximo del 2020, que hubo 7 a 8% de mortalidad, y que no se sabe muy bien de dónde viene. Sí. Bueno, tenía yo esta información y se la quería preguntar. Y lo último que me gustaría preguntarle, Pablo, es ¿por qué dejaron de llamarlo usted en la OMS? Escuché en la entrevista que le hizo Chiche, creo que fue esta semana. Mire, yo fui en un momento dado a explicar que la PCR mal hecha daba cualquier cosa en África y en Asia. Ellos tenían, en China, 89% de positivos de clamidia, con lo cual tenían que darle gotitas y antibióticos a toda la población de Mongolia, porque contaminaban los tubos, porque no cambiaban guantes. Entonces yo fui perito invitado, pero después no me llamaron más, porque empecé a ver que estaban haciendo procedimientos que para mí no eran falta de ética, pero eran casi ilegales. Usted no puede ir a un pueblito perdido y tomar muestras sin ofrecerles nada a la gente. No, ellos quieren saber, pero un científico no tiene que saber. Si usted va e interviene, tiene que tener un beneficio también. Entonces yo levantaba la mano y decía, pero ¿qué beneficio le están dando usted a la gente que les pasó una muestra ahora y va dentro de 3 meses? No, queremos conocer la historia natural de la infección. Bueno, pero entonces busque otro método. Tome muestras de esta gente, denles un tratamiento, a otros no les haga nada y venga dentro de 6 meses. Entonces, fue en Baltimore que empecé a mostrar los últimos... ¿En qué año? 15 o 16. A ver, el 16. Entonces, les explicaba, este ensayo es ilegal, este ensayo es ilegal. Y los ingleses se enojaron, ustedes no pueden hacer cosas sin el control correcto. No les gustó. Ahora, si están imponiendo reglas internacionales, por ejemplo, en el tema de tracoma, me están diciendo que hay que ir a los países, y yo voy 7 veces al mismo lugar y damos antibióticos, y vuelvo, y ahora estuve en Pakistán, hay lugares en que llegamos al 0% de prevalencia y ahora están en 15%. Significa que no sirve. Si yo vuelvo y la enfermedad sigue, pues, estaban en 25%. Llegamos al 0 con tratamiento y a los 5, 6, 7 años, 6 años, seguimos con gente enferma, con bebés y chiquitos enfermos. Significa que el mensaje no sirvió. ¿Cuál es el mensaje?
hay que lavarse la cara, sacarse las moscas, levantar un bebé y aplaudir si está limpito y decirle, que es sucio. Entonces lo que yo lo publiqué en Tropical Medicine Health, en una revista internacional, pues salió en Japón y en Estados Unidos, diciendo que si uno va 15 minutos a ese pueblo con los enfermeros y hace toda esa especie de circo carnavalesco en el cual explica que hay que lavarle la cara a los chicos, que tienen que tener moscas, que tenemos que limpiar el pulso. ¿Qué entiende de eso una mamá que no fue al colegio, con una abuela que no fue al colegio y las chicas que no? ¿Dónde está la relación causa con efecto? No sirve, no sirve. No. Entonces, bueno, ahí empezó el problema. Cuando ahora se ve que los pueblos, hay lugares en Etiopía que fueron 9 veces a dar antibióticos para el mismo microbio. ¿Por qué? Porque los microbios, la gente está curada y se vuelven a infectar. Yo lo que digo es que no alcanza y no sirve. Y doy 2 ejemplos, Namibia y Marruecos. En Marruecos había una tasa de tracoma altísima, con muchísima ceguera. Y el país es certificado libre de tracoma del año pasado. ¿Cuánto antibiótico se dio? No lo sé. Pero ¿cómo se pudo esta gente? Mandando a las nenas al colegio primario. La educación es más importante que nosotros. Donde hay escuelas y maestros, hay muchísimas menos enfermedades. Ahora, si usted dice que es más importante el trabajo del maestro que el del médico y del enfermero, entonces esto no se puede aceptar por funcionarios que están pagos ahí para crear protocolos. Los protocolos que dieron no sirven, porque el tracoma tenía que eliminarse en 2020. Yo hasta el 2017-18 participé y veo que en el 2022, yo estuve en el 2020, antes de la epidemia, en Peshawar, en el Pakistán, en la frontera afgana, y en los pueblos que estaban en 0, volvimos a estar en 15 a 20%. Significa que haber hecho lo que dijeron no sirvió. En cambio, haber hecho escuelas, sí. Y fíjese que en la Argentina, donde las nenas, sobre todo, van al colegio, hay muchísimo menos enfermedades parasitarias. Porque la maestra todos los días le dice, lávate la cara del hermanito. Acá prácticamente chicos, con la cara llena de moscas no hay. Porque acá todos o van a la escuela, o fue la mamá, o fue la abuela, la tía o la vecina. Pero cuando ninguna señora fue a la escuela, ¿cómo van a entender la relación que hay entre la higiene y la salud? Y un punto importantísimo en un artículo que yo escribí es que la higiene no es natural. El ser humano no es limpio por naturaleza, es limpio por educación y por cultura. Y si usted no les dice, vaya a lavarse la cara, no se la lava. Pero además, uno les explica que tienen que lavarse, pero si la que tiene que ir a buscar el agua es la mujer, no, pero dice, no está muy lejos, está a 7 cuadras el pozo, pero hacen 50 grados. ¿Qué pasa con las mujeres en el Sahel, en África? Están siempre embarazadas, las casan a la fuerza. Entonces, van una vez por día, buscan agua, ida y vuelta, yo calculé que hace falta 2 horas, porque hay que hacer la cola. Y es con un pedal. Vuelven cansadas, anémicas, porque de tanto parto están la mayoría con anemia. Usted les va a decir, vayan de vuelta y vayan a buscar agua otra vez para lavar la cara. No, hagan pozos cerca de cada pueblo. Pero no hay pozos. Los pozos o se atrancaron con arena porque no les pusieron grasa, o no hay pozos. Entonces, ¿qué significa educación para la higiene cuando no hay pozos? Los protocolos de la OMS dicen, hay que explicarles que hay que lavar la cara. Uno les explica, pero no entiende. O no hay pozos. Entonces, yo empecé a analizar desde el principio por qué estas enfermedades son tan frecuentes. Hay 8 millones de ciegos, 50 millones de personas infectadas, sobre todo chicos. Si usted los trata antes de los 9 años, ninguno va a ser ciego. Pero la ceguera de córnea después no funciona. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué no hay pozos? Entonces, ¿por qué no hay pozos? ¿Cuánto cuesta el pozo? Hago un estudio, mientras yo estaba haciendo el trabajo, empiezo a preguntar cuánto vale. Un pozo para dar agua a las vacas cuesta 15 cabras. No hay ningún pueblo del desierto o del Sahel
que tenga menos de 70, porque una comunidad se construye, un hombre con sus 4 esposas, no importa cómo socialmente se organicen, pero tienen cabras y tienen vacas. Con 15 cabras tienen agua, que a lo mejor no es potable, pero sí es buena para las vacas. 2 vacas y medio, 2 toros y medio, alcanza para hacer un pozo de 60 metros, si tienen arena. Y necesitan 4 o 5 vacas para darle agua potable donde hay piedra. Usted les dice, ¿por qué no llevan 15 cabras o 2 toros y le dan agua al pueblito para que la señora no camine? Y dice, ¿qué camine? Le digo, pero ¿sabe qué pasa? Que se puede caer y se puede morir porque está anémica. Y dice, bueno, se muere, agarro otra. Culturalmente la poligamia está aceptada. Entonces, ¿por dónde se empieza? Si usted tiene una institución nacional que permite la poligamia, en el cual la mujer no tiene ningún tipo de valor, es la que tiene que buscar el agua. Y a mí me dicen en Ginebra, los que están sentados como funcionarios, anda a explicarles que se laven la cara. Pero digo, ¿ustedes fueron a ver lo que está pasando? Entonces, si usted crea el concepto de solidaridad, si todos pongan una cabra o una vaca y van a tener agua acá en la puerta, pero te dicen, ¿por qué yo y por qué él no? Y ahí viene el segundo elemento del otro artículo. El primero es que la higiene es cultural. Y el segundo es que la solidaridad no existe en el ser humano que no fue a la escuela. La lástima es cultural. Eso del ser humano primitivo y el indígena buenito, no, el que lo dice, no lo sabe. No, ¿por qué te voy a dar yo cabras? ¿O por qué te voy a dar yo vacas? No existe. Entonces, al no existir eso, ¿qué hay que hacer? Escuelas. Sin escuelas, todo lo que estamos haciendo para el tracoma y todo lo que se está haciendo para la salud pública, no existe. Y yo lo probó Marruecos, que tiene 94% de las nenas en las escuelas y pararon un montón de enfermedades infecciosas. Lo mismo también. Además, me quedé pensando, ¿no? La Organización Mundial de la Salud ha gastado miles de millones de dólares en estos preparativos de los que estamos hablando por el COVID, y nunca destinó una campaña para gastar esos miles y miles de millones de dólares para el agua potable en los lugares donde hacen falta, para estas cuestiones de la educación. ¿Cómo se puede seguir confiando en este tipo de organismos, No, Pablo? para el agua hay instituciones para eso, pero el agua no hay que pagar, lo tienen que hacer ellos mismos. No, digo para que se instale el suministro, digo, para que llegue el agua potable. No, el suministro de agua lo tiene que hacer cada pueblo con la plata del pueblo, porque cuando viene Guinea-Conakry, que es uno de los países que yo trabajé, era un país prosoviético en el cual los soviéticos sacaban el aluminio y hacían pozos. Desde el 89 que se fueron. Ningún pozo funciona, están llenos de arena. Atrancados y no los engrasaron porque no lo pagaron ellos. Cuando la gente paga el pozo con las cabras y las vacas de ellos, enseguida, ni bien se les atranca, limpia. Entonces, la cuestión es, ¿cuál es la idea de la solidaridad? Todos tienen que trabajar para que haya agua. Pero no puede ser que a mí me estén tocando los tambores. Yo cada vez que iba, aparecía en esas películas de National Geographic, a uno le va a ir alrededor, queremos agua. Pero el agua yo no lo traigo. Yo vengo a formar a los enfermeros y a los médicos, el agua se la hacen ustedes. ¿Tienen cabras? Sí. ¿Y vacas? Tenemos 70. Llévense 2 o 3 al mercado y con esa plata se hacen. ¿Y por qué? ¿Me entiende entonces por qué? Y ahí viene la cuestión. Si las mujeres no pueden hablar, están enfermas, y los señores no fueron a la escuela, ¿cómo uno? ¿Qué significa esta lástima que haga llorar a Occidente de los que no tienen agua? Cuando hay agua, hay que sacarla. Y eso no se hace con lástima, se hace con educación. Claro, no, yo concuerdo totalmente con lo que acaba de decir. Esta de la victimización no, a mí tampoco me va para nada. A mí no me dan lástima los que están llenos de animales pidiendo que uno les haga. Yo pagué una sola vez un pozo, una vez en Quiniero. Al año siguiente vengo y hay un alambrado alrededor y un señor, el jefe del pueblo, que cobra plata. Porque es un pozo, dice, que hicieron los blancos.
¿Usted se da cuenta? A partir de ahí dije, esto no puede ser, porque dar agua, destapar los caños estos llenos de arenilla que habían en el pedal, le costó $80 para 1.400 personas. No es nada. Cuando usted ve lo que una cabra, lo que vale y lo que vale una vaca. Esta gente tenía cabras y tenía animales. Entonces, si usted hace escuelas y les explica y lo que es la higiene y la solidaridad y ciertos valores mínimos para el alfabetismo de base, hay un montón de cosas que ya no son necesarias. Porque agua hay y hay que sacarla con la plata de la gente que está ahí y no con la lástima de Occidente. Exacto. Ahora lo que yo digo está, y concuerdo al 100% con lo que acaba de decir, pero si la Organización Mundial de la Salud ha logrado confinar a un mundo entero y ha hecho que los hospitales dejen de atender las enfermedades cotidianas y los problemas diarios de todas las personas, incluso usted nos contaba lo que pasó en las residencias de ancianos, ¿por qué no pone un 10% de esfuerzo para generar que en estos lugares y en cualquier otra parte del mundo se pueda proceder a extraer el agua como usted dice, no a regalarle nada? Pero lo que intento decirle, Pablo, es estos organismos internacionales que tienen dirigentes a los que nadie votó y que no hacen más que demostrar que no están preocupados realmente por la salud de nada ni de nadie, siguen generando esta especie de temor permanente. Es decir, ¿cómo vas a confiar en un sistema de salud donde una de las cabezas, porque no son los únicos, está plagados de corrupción, ¿no? Yo de eso tampoco estoy tan seguro. A ver. No estoy tan seguro, porque ellos tienen retrocontrol. Supongamos que no están, que no sé, supongamos que sí o supongamos que no. Mucha gente, supongamos que no. Si no son corruptos, son incompetentes. Sí. Y ahí viene la cosa, cuando uno empieza a mirar quién los nombra, se autonombra. Ellos se fotocopian, vos ciegos, no. Yo no creo en ese caso en la cuestión corrupta. Creo sobre todo en que hablan de lo que no saben. Y es lo que me criticaron a mí acá en la Argentina, a mis colegas. Cuando yo empecé a decir, no puede haber pánico, tiene que haber protección de los vulnerables. Me decían, quiere que es matar a todos los... Yo estaba diciendo, cuidado, porque yo ya conozco lo que están mandando por información, hay que tener mucho cuidado. Pero cuando empezaron los ataques, si usted mire en YouTube, los ataques personales que tuve, por gente que realmente, bueno, por ahí son médicos. Yo no hago medicina clínica, pero conozco desde adentro y desde afuera cómo se manejan estas cosas. Y yo decía, no enloquezcan a la gente, no enloquezcan a la gente. Dejen trabajar, que tienen que trabajar, y cuiden a los que hay que cuidar, y formen a los que hay que formar. No, encerremos a todos. Entonces, y había que hacerlo, y de ahí viene de nuevo. Si usted lo dice es porque está con tal partido político, si no lo dice porque está contra otro, y se empezó todo a fracturar en función de si uno defendía o no a un movimiento político, cuando lo único que quiere defender uno es la salud mental y física de la gente, nada más. Sí, claro. O sea, no tiene nada que ver. ¿Pero qué le decían, Pablo, las críticas? ¿Qué le decían? ¿Que era un irresponsable? No, que eran insultos, diciendo que está hablando, ¿sabe? Que están diciendo que esto es, más o menos que es el fin del mundo. Hay que mirarlo, lo que decían algunas autoridades. Entonces yo digo, pero el fin del mundo se sabría ya. Usted vio al final las cifras objetivas entre los que murieron por COVID mal tratado o no tratado, los que murieron con COVID por otras patologías. Todavía no tenemos cifras claras. Sí sabemos que hubo un 7% más de muertos en el año 2020 en la República Argentina, 7.6. Pero nada más. Entonces, no fue el fin del mundo. ¿Y cuánta gente se quedó sin trabajar? ¿Cuánta gente depresiva? ¿Cuántas personas perdieron la vista porque no se hicieron los láser de retina cuando eran diabéticos?
¿Cuántos chiquitos autistas no fueron a terapia? ¿Te me entiende? Y de nuevo, lo que estoy explicando también en Francia es que no importa por qué la cibernética nos ayudó en informática, pero la universidad no es una fábrica de empleo, es un crecimiento. La gente que no va a la facultad, a la clase, y que no tiene el intercambio con los ayudantes, los profesores y los compañeros de la facultad, el crecimiento se hace ahí, no se hace solamente mirando una pantalla. Entonces, formamos una generación de gente que durante 2 años no tuvo contacto social. Eso es sano. Eso aumentó la calidad de la salud pública. Hay más en este momento ecógrafos para carótida en toda la República. Hay más resonancia magnética en todos los hospitales públicos que permitan saber si alguien se va a infartar o va a hacer un ACV. Hay más test en este momento de cáncer de colon y cáncer de pecho que se hagan todos. No, solamente se hace COVID. Entonces uno se dice, ¿qué pasa? Y esa es la pregunta, no tengo la respuesta. Que cuando instalaron estos pasaportes sanitarios, ¿qué le